es un placer tenerte aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Pues muchas gracias a todos por estar conectados, por estar reconectados sobre todo. Gracias a la Red Latinoamericana por la invitación, particularmente a Gabriel, que me contactó hace un par de semanas. Voy a tratar de ser muy breve y les voy a platicar sobre algunas de las cosas que hemos estado haciendo recientemente en el área de investigación en fotosíntesis, particularmente en cuanto a los mecanismos de transferencia excitónica entre los pigmentos. Bueno, yo quería empezar esta presentación con un pequeño disclaimer diciendo que, bueno, pues todos estamos en cuarentena, mi familia no es la excepción, entonces, pues bueno, aunque he tomado las provisiones necesarias, pues no estábamos exentos de sufrir una interrupción como la que le pasó a este pobre profesor hace un par de años. Pero bueno, ya vimos que esas interrupciones pueden ser todavía peores. Entonces, pues ya si pasa algo como de este estilo, pues no pasa realmente nada. Bien, antes de comenzar con la investigación propiamente dicha, yo quisiera agradecer a las personas que han trabajado dentro de mi laboratorio en esta línea de investigación, muy particularmente a la maestra en ciencias María Eugenia Sandoval Salinas, quien actualmente está terminando su doctorado en el País Vasco, en el grupo del doctor David Casanova. Ella hizo su tesis de licenciatura y su tesis de maestría en nuestro grupo de investigación y ahora pues se encuentra de aquel lado. Al doctor Jacinto Sandoval Lira, estuvo una estancia postdoctoral en nuestro laboratorio, también trabajando en estos temas, particularmente en la primera parte que les voy a presentar sobre los desplazamientos al rojo en estas absorciones de pigmentos fotosintéticos, y que ahora, bueno, nos ha dejado para regresar a Puebla y es profesor del Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan. Y finalmente al maestro en ciencias Gustavo Mondragón Solórzano, quien continúa con sus estudios de doctorado en nuestro grupo de investigación dentro de la línea de fotosíntesis. Bien, la fotosíntesis es este proceso de captura de energía solar para su transformación en energía química. Creo que es poco lo que podemos decir en realidad acerca de la importancia que tiene este proceso. Es el proceso que le da sostenibilidad a la vida en la Tierra. Esa parte del proceso bioquímico y biofísico más ligado al origen de la vida en la Tierra. Entonces, todo lo que podemos aprender acerca de fotosíntesis pues, es muy valioso y puede tener incluso repercusiones importantes en el campo de la generación de energía sustentable. Es un proceso de alta complejidad, lo cual quiere decir que cada una de las partes que están involucradas en los diferentes procesos del mecanismo completo, los cuales pueden ser divididos en la captura de energía solar, su transferencia y su transformación en energía química a través de la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Cada uno de estos procesos está interconectado con muchos procesos menores. Entonces, estudiarlos de forma aislada cada uno resulta difícil y es por ello que tenemos que tomar muchas aproximaciones al momento de desmenuzar el problema. Típicamente pensamos en fotosíntesis como un proceso que ocurre en plantas, pero también ocurre en bacterias y en algas. Para efectos de esta presentación voy a hablar sobre la fotosíntesis que ocurre en bacterias, porque las estructuras de los complejos recolectores de luz, que es lo que nos interesa estudiar, son bastante más sencillos que los organismos que ocurren en plantas, que son los cloroplastos. Y bueno, esta transferencia de energía se ocurre con una alta eficiencia, pero con alta coherencia, pero una baja eficiencia. Voy a hablar de eso un ratito más. Nos vamos a enfocar entonces, como decía, en pigmentos fotosintéticos presentes en bacterias.
La fotosíntesis requiere de un agente reductor, típicamente es agua, pero no necesariamente tiene que ser solo agua, puede ser sulfuro de hidrógeno. Ahí hablamos entonces de bacterias dependientes de azufre, las cuales en vez de desechar oxígeno como un producto, como un byproduct, desechan azufre molecular. Decía yo que eso es un proceso de alta coherencia cuántica. Esto quiere decir que los fotones que son absorbidos son transferidos prácticamente sin pérdidas de energía. Sin embargo, no todos los fotones incidentes son absorbidos. Entonces, a eso nos referimos con que tiene una baja eficiencia cuántica, pero una alta coherencia cuántica. Voy a poner el puntero, perdón. Listo. Dentro de los pigmentos fotosintéticos por excelencia está la clorofila y las bacterioclorofilas, que son los pigmentos que nos atañen el día de hoy. Bien, entonces una clorofila o una bacterioclorofila está formada por este anillo porfirínico, la sal de magnesio de este anillo porfirínico, a la cual le voy a llamar bacterioclorina, y una cadena hidrocarbonada que varía en el número de insaturaciones y en el número de sustituciones. Puede ser fitol, puede ser farnesol, puede ser diferentes grupos sustituyentes. Y eso le va a dar la identidad a qué tipo de bacterioclorofila está presente en el organismo y con cuál voy a estar trabajando. En este caso estoy presentando aquí la estructura de la bacterioclorofila A, que es la bacterioclorofila más abundante en la naturaleza. Estos son los que llamamos pigmentos principales, son los pigmentos que absorben la luz solar, pero en una gran mayoría de organismos existen también pigmentos auxiliares, como los carotenos, en general de la familia de los carotenoides. Aquí presento el cetogama caroteno y el dihidroneurosporeno, porque van a ser los que voy a mencionar más adelante en la presentación. Quiero hacer notar aquí que la absorción máxima de la bacterioclorofila se da a 771 nanómetros disuelto en metanol. Esta va a ser como mi referencia para todo lo que voy a estar hablando después. Las diferencias de absorción entre un tipo de bacterioclorofila y otra son sutiles, pero significativas, aun cuando los cambios estructurales son muy, muy pequeños. Aquí podemos ver la estructura de la bacterioclorofila A y la bacterioclorofila B, que difieren solamente en una insaturación de este lado, en este anillo pirrólico, y eso genera un cambio de 25 nanómetros en la absorción máxima. En algunos organismos se encuentran presentes los dos pigmentos de forma simultánea, pero generalmente uno predomina en cada uno de estos organismos. La fotoquímica y fotofísica de las porfirinas y de las bacterioclorofilas es algo bastante estudiado. Existen modelos muy simples basados en métodos semiempíricos como Huckel, que datan de los años 60, para explicar las dos principales transiciones, las dos principales bandas que se muestran en el espectro de UV visible, los cuales son las bandas QX y QY. La banda QX tiene un coeficiente de extinción bastante bajo. La absorción principal, la que nos va a ocupar, va a ser la banda QY. Y esta banda QY corresponde, la banda QY es la que nos va a interesar. Y bueno, ok, perdón si me distraigo. Voy a hablar de un par de cosas que hemos hecho puntualmente. Una es atacar el problema de absorciones inusuales. Ahorita voy a hablar de qué me refiero con absorciones inusuales. Y un mecanismo de transferencia excitónica que nos parece muy interesante y que es de una potencial trascendencia muy alta, que es el mecanismo de transferencia por fisión de singuletes dentro de los pigmentos fotosintéticos. Bien, recientemente fue elucidado por criomicroscopía electrónica
la estructura del complejo recolector de luz de la bacteria Blastocloris viridis. Y algo que se sabía de esta bacteria es que realiza fotosíntesis absorbiendo en el infrarrojo cercano, lo cual es muy interesante porque si bien no es la única bacteria que absorbe y puede realizar fotosíntesis con luz infrarroja, sí es la que tiene hasta ahorita el récord mundial del corrimiento al rojo más grande. Ya estamos hablando de 1015. Si bien no hay un criterio a rajatabla de dónde empieza el infrarrojo cercano y dónde termina el UV, 1015 nanómetros, pues sí, ya está claramente tirado hacia el infrarrojo. Este complejo recolector de luz está formado por 16 proteínas, por un complejo de 16 trímeros de proteínas, tiene una forma toroidal. Y a diferencia de muchos otros complejos recolectores de luz, el centro de reacción se encuentra en el centro del toroide. Usualmente estas cosas tienen el complejo recolector de luz en una zona de la membrana. Existen otros complejos recolectores de luz similares, con estructuras muy similares, pero que los corrimientos al rojo no son tan marcados, ¿no? Por ejemplo, de la bacteria, el origen del corrimiento al rojo tan marcado es desconocido, y lo que nos interesa, o lo que nos ha interesado recientemente, es tratar de entender cuál es el origen electrónico de este corrimiento al rojo. Entonces, si quitamos toda la estructura de la proteína de este complejo recolector de luz, vemos que está compuesto por 34 bacterioclorofilas del tipo B y 17 pigmentos auxiliares. Entonces hay una proporción de 2:1 entre pigmentos principales y pigmentos auxiliares. El pigmento auxiliar en este caso es el dihidroneurosporeno, o DHN. Y en el centro, creo que no se ve mi puntero, ¿verdad? En el centro hay está el par especial. Hay dos pares especiales. Después voy a regresar a este par especial. Y el centro de reacción se encuentra hacia este lado. Está compuesto por 4 grupos hemo. Aquí lo que tenemos es el espectro experimental y la banda de absorción en 1015 nanómetros, la cual queremos explicar. Este es un sistema bastante complejo, no se mueve. Ahí está. Este es un complejo bastante grande. Entonces, lo que hicimos primero fue identificar cuál es la simetría traslacional, pero en coordenadas polares, porque es un toroide. Y identificamos que hay 4 bacterioclorofilas que se repiten por simetría. Entonces, tenemos una porción asimétrica de 4 bacterioclorofilas B y 3 dihidroneurosporenos. Entonces, pues lo primero que nos aventamos a hacer fue los cálculos del espectro de UV visible por TDDFT. Lo primero que estaría uno tentado a hacer es sacar el TDDFT de los puros pigmentos en diferentes combinaciones, pero nosotros ya sabíamos que es muy importante mantener los aminoácidos que están ya sea coordinados directamente al magnesio, aquí como esta histidina, o que están interactuando con los pigmentos de forma cercana. Y esto lo supimos porque, entre otras cosas, anteriormente, Gustavo Mondragón encontró que, bueno, se sabía ya que la quinta coordinación del magnesio tiene implicaciones importantes en la modulación del espectro de UV visible de la bacterioclorofila. Y que si uno deja ese magnesio libre y optimizarlo, lo dejamos optimizarse y que haga lo que quiera, va a buscar esa quinta coordinación, incluso con algo tan débil como
el doble enlace, en este caso del fitol en la bacterioclorofila A. Esto fue un trabajo que hizo Gustavo para su tesis de maestría con el complejo Fena-Matthews-Olson, que es también un complejo recolector de luz. Entonces, en este Gustavo, fue que el magnesio busca coordinarse a lo que sea y salir de la simetría local D4H hacia C2B. Y esta quinta coordinación la encontró aquí con un doble enlace, un enlace diapto, y hace mucho más sentido o es mucho más cercano el V visible que se obtiene con esa quinta coordinación débil o con la quinta coordinación a una histidina, pero dejarlo plano, de plano, modifica demasiado el espectro de visible y no es posible reproducir el experimental. Bien, entonces lo que hicimos aquí fue desmenuzar el complejo recolector de luz de este organismo. Me voy a referir a él por el PDB, que es el 6F5. Y entonces tenemos ahí 4 bacterioclorofilas, decía yo, cada una con los diferentes aminoácidos coordinados al magnesio o interactuando con los pigmentos, ya sea los auxiliares o los principales. Entonces, aquí tenemos la nomenclatura B1. B2 sería el que sigue, que se encuentra más cerca del primer dihidroneurosporeno. Luego el B3, que se encuentra, digamos, casi aislado. Y el B4 otra vez tiene el pigmento, el segundo dihidroneurosporeno muy cercano. Están acomodados de esta manera porque tenemos sistemas de un solo pigmento y sistemas de 2 pigmentos. Y luego hicimos las combinaciones restantes. Lo que hicimos fue sumar los sistemas B1 y B2 para obtener el sistema B5, que es un sistema de 3 pigmentos, y lo mismo para el B2, B3 en el B6, y el B7 finalmente es el sistema B3 más B4. Y todos estos son sistemas de 3 pigmentos. La metodología, bueno, es TDDFT con CAM-B3-LIP, la base de Dunning-Husinaga, doble Z. Todo esto está hecho en metanol porque en metanol es donde se registran los espectros y es contra lo que tenemos para comparar. Entonces, es por eso que lo hacemos en metanol. Siempre la primera pregunta que sale cuando platicamos de estas cosas es ¿por qué en metanol si esto debe estar rodeado en agua? Sí, pero el espectro se mide en metanol. Entonces, para poder seguir teniendo ahí la comparación con el resultado experimental, es que asumimos un solvente implícito de metanol. Para el caso de los sistemas de 1 y 2 pigmentos, pedimos 15 estados. Para el caso de los 3 pigmentos, tenemos 50. Bien, entonces, cuando obtenemos el espectro calculado de UV visible para todas estas combinaciones, y lo comparamos con el experimental, vemos que hay muchísimas diferencias y hay muchísimos corrimientos. Y de todos estos, este es el experimental, y de todos estos, los únicos sistemas que logran reproducir la banda de absorción arriba de los 1000 nanómetros son el sistema B6 y B7. Ambos son sistemas de 3 pigmentos. Entonces, esto lo que apunta es que es el efecto cooperativo de los pigmentos es el que está haciendo que corra hacia el rojo la absorción máxima. ¿De qué manera? Voy a tratar de abordarlo en las siguientes diapositivas. Una cosa que no mencioné es que en este complejo de recolección de luz, los pigmentos están inusualmente empaquetados. Donde inusualmente empaquetados quiere decir que la distancia magnesio-magnesio promedio está entre 8.5 y 8.8 angstroms, lo cual es muy cercano para este tipo de complejos recolectores de luz de bacterioclorofilas. En plantas es diferente, es otro bicho completamente. Si hacemos un acercamiento a la absorción en el infrarrojo cercano, vemos lo que ya les mencionaba, los sistemas marcados aquí como B7 y B5, dije B6 hace rato, ¿verdad? No, perdón, B7 y B5 son los que mejor representan
esta absorción máxima. Y el B7 es esta combinación de 2 bacterioclorofilas A, una molécula de dihidroneurosporeno y los aminoácidos que se encuentran fijos. Creo que me brinqué parte de la metodología. Lo que hicimos fue preoptimizar los átomos de hidrógeno con un método semiempírico y luego reoptimizamos esos átomos de hidrógeno, más las cadenas laterales de los aminoácidos con DFT a nivel PBE. Bien, entonces la banda experimental es de 1015 y la banda de absorción para B7 es de 1026 nanómetros. Entonces ya va bastante bien. Cuando hacemos el análisis por orbitales naturales de transición para tratar de localizar dónde está la excitación y de dónde a dónde va, lo que obtenemos son estos 2 diagramas de orbitales naturales de transición, donde la partícula se encuentra representada de este lado y el agujero de este otro lado. Entonces, lo que vemos es que en estos dos casos, en este caso, los orbitales del dihidroneurosporeno prácticamente no están siendo involucrados. Algo que olvidé mencionar aquí atrás es que el espectro experimental no muestra esta enorme absorción alrededor de 760, 770 nanómetros. Y para una gran mayoría de nuestros sistemas, sí estamos obteniendo esta gran absorción con un coeficiente de extinción muy, muy alto, incluidos para los sistemas que reproducen más o menos bien la absorción en el infrarrojo. Entonces, eso nos resolvió una parte de la pregunta, pero nos generó otra pregunta. Entonces, no están involucrados los orbitales naturales de transición del dihidroneurosporeno en la banda de absorción de 1026, pero sí en la banda de absorción en 770 nanómetros. Y vemos que ahí, al contrario, los orbitales naturales de transición están completamente centrados prácticamente en el dihidroneurosporeno. Entonces, si analizamos, esto lo podemos ver numéricamente, analizando las poblaciones para estos orbitales naturales de transición. Y lo que obtenemos aquí es, para este primer estado que corresponde a la absorción en 1026, tenemos las poblaciones que ya les comentaba, prácticamente en el dihidroneurosporeno el cambio es insignificante, mientras que para el tercer y cuarto estado excitado, que están cuasi degenerados, los dos conllevan cambios en la excitación para los orbitales naturales de transición entre el hueco y el electrón, pues que básicamente están totalmente poblados en el dihidroneurosporeno y casi nada en las bacterioclorofilas. El siguiente paso natural entonces era eliminar el dihidroneurosporeno y ver si con eso podemos reproducir ahora sí el espectro experimental. Entonces aquí en la gráfica de la izquierda lo que tenemos es el sistema B7 de los 3 pigmentos, en negro, y en azul el mismo sistema, pero donde hemos eliminado el dihidroneurosporeno. Y ahora sí, la banda de 770 nanómetros queda completamente eliminada. Si comparamos este nuevo sistema de solo 2 pigmentos con el espectro experimental, la cosa se empata bastante bien, al menos en lo que tiene que ver con el corrimiento al rojo, o la absorción en el infrarrojo más bien. Esto nos ayuda a entender que las 2 bacterioclorofilas de en medio, que son las que están más, las que nosotros hemos identificado como 2 y 3, que son las que están más cercanas entre sí, son las que cooperativamente están formando esta absorción a una energía muchísimo más baja de lo normal. Sin embargo, entonces nos queda la otra pregunta. ¿Qué hace el dihidroneurosporeno ahí en medio y por qué experimentalmente no vemos esta banda de absorción? Como decía, se contestan algunas preguntas, pero se generan otras. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es estudiar el otro sistema que les había mencionado, que es muy similar,
con el PDB 5YQ7, que es muy similar en su estructura, pero el corrimiento o la banda de absorción máxima está solo en 880 nanómetros y no en arriba de 1000. Entonces, estudiar las diferencias estructurales entre esos dos complejos de recolectores de luz nos va a permitir entonces saber cuáles son las diferencias electrónicas también. Ok, de esta parte, eso es lo que les quería comentar. Vamos entonces ahora a hablar sobre el mecanismo de fisión de singuletes. Y este es algo que a nosotros nos emociona muchísimo, porque este mecanismo es encontrado o es observado principalmente en cristales de poliaceno. Quien es verdaderamente experta en entender este fenómeno es María Eugenia Sandoval, quien estuvo con nosotros haciendo su tesis de maestría, y ahora está con el doctor David Casanova, quien es quizá el experto mundial en entender este fenómeno. Y bueno, para los que no lo conozcan, ¿en qué consiste la fisión de singuletes? De forma simplificada, le llamo la versión Disney, la fisión de singuletes consiste en el mecanismo de desactivación de un estado excitado, singulete, que puede regresar al estado basal o puede, si encuentra un mecanismo adecuado, decaer a un estado singulete que está formado de dos tripletes acoplados. Estos dos tripletes acoplados pueden incluso estar centrados en moléculas distintas y cuando estos decaen cada uno al estado basal de cada una de estas moléculas vecinas. Entonces, esto genera dos huecos par electrón con un solo fotón. Evidentemente, a los que hacen materiales fotovoltaicos, esto les parece muy atractivo porque generan una mayor cantidad de corriente eléctrica con la misma incidencia de luz. Dicho en el lenguaje de los fotovoltaicos, pues lo que se obtiene es el doble de corriente, pero siempre hay un precio que pagar y ese es que se genera ese doble de corriente, pero a la mitad del voltaje. Uno de los requerimientos por conservación de la energía es que la energía de estos dos tripletes se encuentre más o menos a la mitad del camino entre el estado basal de la molécula original y su primer estado excitado. De modo que la suma de las energías de estos dos tripletes nos dé más o menos la energía del estado excitado por conservación de la energía. Ya visto más a detalle, la cosa es bastante más complicada. Si tenemos un estado triplete, dos estados tripletes acoplados en un singulete, por fuerza también van a estar acoplados en un triplete y en un quintuplete. Y este estado que llamamos multiximérico está cuasi degenerado, pero es un requerimiento energético que no esté enteramente degenerado. Aquí le vamos a llamar energía de unión, binding energy, y esta separación entre el estado de más alta multiplicidad, el quintuplete, y el estado de singulete, tiene que ser muy pequeño, tiene que ser prácticamente cero, pero tiene que ser positiva. Si no lo es, el proceso de fisión de singuletes no se va a realizar. Describir el estado multiximérico es el verdadero meollo de hacer los cálculos de singlet fission. Y para ello lo que utilizamos es la metodología de Restricted Active Space con doble spin flip. Voy a hablar un poquito más al respecto. La cual está implementada en QChem, creo que de forma exclusiva. Bien, entonces, algunos requerimientos energéticos. Este binding energy entre los dos estados de más alta y menor multiplicidad tiene que tender a cero, pero tiene que ser positivo. Para el estado multiximérico que requerimos que, si bien estén poblados los tres estados, sea mayoritariamente poblado el de singulete, porque si no, esta transición de acá se vuelve prohibida. Y finalmente queremos que el número de electrones apareados
en el estado multioximérico y en DA4, lo cual tiene que ver con el hecho de que si tengo dos bacterioclorofilas que son de capa cerrada en su estado basal, tienen 0 electrones desapareados. Cuando excito el primero, tengo ya 2 electrones desapareados, y al pasar la excitación hacia el triplete acoplados de la molécula A y la molécula B, voy a tener 4 electrones desapareados. Ahora, necesitamos utilizar la metodología de spin flip porque esos 4 electrones desapareados pueden estar en principio con los spines alineados de forma que tengamos el singulete, pero también necesito describir el quintuplete. Entonces necesito que los 4 estén no solo desapareados, sino parte con el mismo valor de spin, ya sea alfa o beta. Bien. Nuevamente, para efectos de investigar si la fisión de singuletes es algo que se puede observar dentro de pigmentos fotosintéticos, que nos parece algo muy interesante. Utilizamos nuevamente la metodología TDDFT para obtener la parte de los espectros UV visible, pero el RAS con doble spin flip también, como ya les comentaba, para obtener la descripción de los estados multieximéricos. Y lo primero que hicimos ya hace un buen rato fue hacer un barrido de 2 bacterioclorinas, es decir, eliminamos todo la cadena alifática que acompaña al anillo porfirínico, y con diferentes orientaciones a diferentes distancias, encontramos que la diada o el arreglo que más favorece la fisión de singuletes es donde tenemos una distancia magnesio-magnesio increíblemente corta, de 3.9 angstroms. Entonces, eso ya de entrada nos pone un requerimiento estructural muy apretado. Pero por otro lado, es consistente con lo que se sabe del singlet fission en los cristales de poliacenos. Los poliacenos tienen que estar muy empaquetados para que la fisión de singuletes se lleve a cabo. Algo que no mencioné es que parte de la caracterización la hacemos calculando la traza de la matriz de densidad de transición entre el estado excitado de la molécula A y el estado que nos interesa, que es el singulete, triplete acoplado del estado multioximérico, de donde se va a dar la fisión de estos dos singuletes. Algo que tampoco se los mencioné es que la fisión de singuletes es el proceso inverso, de manera de grosso modo, es el proceso inverso a la aniquilación de tripletes. Bien, entonces, habiendo hecho esta exploración, nos decidimos a buscar algún sistema donde pudiéramos tener estos requerimientos estructurales, y nos topamos con un clorosoma artificial. Entonces, pedimos que nos compartieran las coordenadas de este clorosoma artificial. Es un clorosoma generado por computadora, donde alrededor de 600 bacterioclorofilas D fueron apiladas en este toroide. Se asume que es un toroide por razones experimentales de otros sistemas similares. Y bueno, quien nos prestó, más bien nos regaló estas coordenadas fue el profesor Alan Aspuro, a quien le agradecemos públicamente por su colaboración. Y dentro de este toroide, lo que hicimos fue encontrar por simetría cuáles son los diferentes apilamientos que tiene cada uno de estos pigmentos. Y el más favorable dentro de los arreglos que encontramos es esta diada a la que le hemos llamado anti. Son bacterioclorofilas D, ya lo mencionaba. Y en estas bacterioclorofilas D vemos que tenemos una probabilidad más o menos alta de tener la fisión de singuletes. Los requerimientos son cumplidos. Los requerimientos energéticos, el binding energy
es muy pequeño, pero sigue siendo positivo. Y, bueno, el número de electrones separados también es 4, no lo tengo acá. Y bien, si en un sistema artificial vemos que al menos en principio y con una cierta probabilidad es posible encontrar la fisión de cinguletes, nos preguntamos entonces ahora bien en qué sistemas reales sí se puede encontrar. Pero bueno, antes de pasar a ello, nuevamente haciendo el análisis de orbitales naturales de transición, lo que hacemos es ver para cada una de las transiciones posibles entre los dos primeros estados excitados singulares y el estado triplete que nos interesa, el estado singulete, triplete que nos interesa. Aquí están. Involucran orbitales de una y otra de las bacterioclorofilas. Esto quiere decir que sí se están acoplando en esa transición. La transición es posible y por lo tanto la fisión de cinguletes es posible. Esto nos emociona mucho porque creemos que este mecanismo, que es típicamente considerado un mecanismo artificial, pues es muy probable que a la naturaleza ya se le hubiera ocurrido antes. Y si bien no es el mecanismo principal por el cual se transfiere la energía excitónica en la fotosíntesis, sí es muy probable que sea un mecanismo que contribuya a la coherencia cuántica del mismo. Entonces, como ya les comentaba, nos pusimos a buscar algún sistema donde pudiésemos tener un arreglo similar. Y entonces regresamos a nuestro complejo del principio, ¿no? El 6ET5, que es al que le hemos llamado redshifted, es este complejo recolector de luz que absorbe en el infrarrojo cercano. Y les decía que íbamos a volver a él hablando del par especial. Y el par especial es este par de bacterioclorofilas D que se encuentra en el centro del toroide y que sirve como un cable molecular entre el complejo recolector de luz ubicado en el toroide y el centro de reacción ubicado en el centro del mismo. Entonces, la orientación es similar a la que encontró María Eugenia Sandoval en su tesis de maestría. Es similar a la que tendría que tener para favorecer la fisión de cinguletes, pero la distancia es muy grande, son 7.83 angstroms. Y lo que encontramos es que, a pesar de que la distancia es muy alta, el apilamiento parece ser suficientemente efectivo y las condiciones energéticas lo suficientemente favorables como para que sea posible en un orden de magnitud similar al que teníamos, al sistema artificial que teníamos anteriormente. Así como lo hicimos para este complejo recolector de luz, lo repetimos también para el otro que no está tan corrido al rojo, porque igual como su estructura es muy similar, es homóloga. El par especial de bacterioclorofilas en el centro, aunque están un poquito más separados, también presentan la orientación favorable. Y lo que vemos es que nuevamente la traza de la matriz de densidad de transición muestra un valor favorable para que esta fisión de cinguletes sea al menos en principio posible de ocurrir. Ahora, esto no quiere decir que esté realmente ocurriendo, quiere decir que es posible, hemos encontrado las condiciones necesarias para que ocurra. Ahora lo que necesitamos es buscar una manera para evaluar si en verdad se está dando de forma natural. Nuevamente, si evaluamos los orbitales naturales de transición, vemos que ambas bacterioclorofilas están hablando mutuamente en esos estados en particular. Y esos estados en particular son los que favorecen la formación del proceso de fisión de cinguletes. Entonces, creemos que es muy posible que este proceso se encuentre en la naturaleza, particularmente en la fotosíntesis, porque las condiciones están ahí para que se den. Necesitamos ahora entonces encontrar una manera de evaluar si efectivamente
se está llevando a cabo, aunque sea en una baja participación. Bueno, por mi parte sería todo. Solamente me restaría agradecer al Instituto de Química, al Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, obviamente a las personas que han financiado esta investigación, el CONACYT, la de GAPA y especialmente la de GETIC por el acceso a la supercomputadora de la UNAM, MISTI, a todo el grupo de investigación, que si alguien se quiere unir, pues siempre tenemos muy buenas reuniones de trabajo. Y a ustedes por su participación. Muchísimas gracias.